Aquí para revisar ahora lo que es el bloque 3 en lo que respecta a la materia de herramientas digitales. Como ustedes pueden ver ahí, el bloque 3 tiene por nombre Pensamiento Computacional y su servidor Víctor Manuel Zempoalteca Silva. Bien, vamos a empezar. Nosotros empezamos hablando con esta situación del diseño de soluciones computacionales. Tenemos que ver lo que es la parte del pensamiento algorítmico. Para ello, entonces, estaremos revisando lo que es el concepto de algoritmo, el diagrama de flujo. También estaremos revisando lo que son las construcciones, la construcción de soluciones computacionales. Ahí tendremos lo que son conceptos básicos de programación veremos lo que son propiamente los identificadores, las variables, las constantes y las estructuras de control. También tiene que ver aquí el tema de la programación en Scratch. Bien. Primer punto, ¿qué es un algoritmo? Bueno, dentro de lo que nosotros hemos revisado comúnmente, un algoritmo es la serie de pasos que nos permite resolver un problema de la vida real. Este término no se aplica propiamente a lo que es el cómputo, la informática. Este se puede utilizar para cualquier rama de conocimiento. Ya cuando hablamos de una solución computacional, entonces el algoritmo va a dar soporte propiamente a lo que es el proceso básico de la información, que ahí sí ya vamos a revisar lo que son las entradas, que son los datos que se van a administrar al sistema, los procesos, que son las acciones que va a hacer propiamente un equipo de cómputo, y las salidas, que son la información, es decir, el conjunto de datos que entró, que fue procesado y que ahora está ordenado, que se aplicaron cálculos o tareas sobre ellos y nos resulta como información. Gráficamente nosotros tenemos al proceso de la información de esta forma, como el diagrama nos lo muestra, y nosotros debemos propiamente quedarnos con esta imagen como una imagen mental, porque va a ser nuestra herramienta base de aquí en adelante para que nosotros podamos resolver o hacer soluciones computacionales. Si hablamos de algoritmos, los algoritmos se clasifican como numéricos y no numéricos. Los no numéricos son los que comúnmente usamos, por ejemplo, en una receta para hacer una gelatina, los pasos que podríamos identificar o que se identifican en un manual para cambiar un neumático, por ejemplo, un manual de mecánica. Ese es el tipo de algoritmos que se identifican como no numéricos. Como numéricos son aquellos que permiten realizar cálculos, es decir, que implican la parte de algún tipo de cálculo, operaciones matemáticas, resolución de ecuaciones, etc. Bien, los algoritmos hay de uso general y de uso en las soluciones computacionales. Entonces, regularmente decimos que los de uso general son los no numéricos o nos enfocamos a los no numéricos. Conoceremos en un momento más lo que serían estos, propiamente a través de un ejemplo, y posteriormente entraremos a lo que son los numéricos, también con un ejemplo y con una propuesta de solución. Bien, decía, con un ejemplo vamos a esta parte. Pensemos en realizar una receta para una gelatina de agua propiamente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Evidentemente aquí hay algo que considerar, porque siempre tenemos una base, que son las condiciones iniciales. ¿Por qué comento esto? Porque regularmente los alumnos en algunas ocasiones, como ustedes, dicen, oiga profesor, pero es que falta la estufa, es que falta ver si había gas o falta ver si teníamos una cuchara. Todos esos elementos, cuando nosotros pensamos en una solución,
los consideramos como elementos base y que ya los tenemos considerados. Entonces, para el algoritmo nos vamos específicamente a los pasos que van a integrar o que se van a realizar de manera ordenada para obtener propiamente aquí una gelatina de agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir el agua. Una vez que el agua está hervida, la retiramos del fuego y vertimos el polvo, ¿sí? Y mezclamos hasta disolver por completo. Dejamos enfriar, posteriormente vaciamos en recipientes y posteriormente refrigeramos. Una vez que esto haya sucedido, nosotros tendremos una gelatina de agua, indistintamente. Aquí vamos a empezar a ver que los algoritmos tienen características. Entonces, dentro de esas características, por ejemplo, puede cambiar el sabor en el polvo. Puede ser una gelatina de limón, pero va a seguir siendo de agua. Puede ser de piña, pero va a seguir siendo de agua, siempre y cuando el polvo sea precisamente para preparar gelatina de agua. Entonces, siempre tendremos el mismo resultado. Si pasamos ahora a lo que son los numéricos, estos ya nos sirven para realizar cálculos, ¿sí? Cálculos con números precisamente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener y ya identificar que esto es lo que sí se apega ya propiamente al cómputo. Recordemos que en las lecciones anteriores supimos e identificamos que el cómputo es la situación del cálculo o del conteo, es decir, lo que hace una computadora o una máquina de cómputo es precisamente operaciones de cálculo. Bien, nosotros planteamos aquí la situación de un problema que nos permita resolver la suma a partir de dos números cualesquiera. Para ello, entonces, debemos tener una base de conocimiento. Esta base de conocimiento nos la da, pues, nuestro conocimiento anterior. ¿Qué es ese conocimiento anterior? Lo que hemos ido conociendo en las matemáticas a través de conocer a los números, los tipos de números, posteriormente las expresiones matemáticas, los elementos de una expresión y particularmente aquí lo que vamos a usar de estos conocimientos anteriores son los conceptos de variables, de constantes, de identificadores propiamente. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es tener un problema dentro de esta situación. El problema entonces es resolver las cuatro operaciones básicas. Nosotros empezaremos con la primera y la primera la identificamos como la suma o adición. Entonces, el conocimiento anterior nos debe decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esto es situación de matemáticas, primaria. Entonces, debemos de recordar cómo nos enseñaron a nosotros precisamente a resolver sumas. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con elementos, decía yo, que son variables. Cuando nosotros aprendimos esto, lo aprendimos con constantes, es decir, números que identificamos ya como símbolos, pero aquí vamos a tener variables, que en este caso se representan como aquí está, ¿no? Resaltado con identificadores, es decir, variables. Hacemos nosotros ya propiamente el primer elemento de las soluciones computacionales, el análisis. El análisis nos lleva a identificar cuáles son precisamente la serie de elementos que nos van a permitir darnos una idea de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ahí tenemos, ¿qué operación vamos a realizar? La suma o adición. ¿Qué elementos necesitamos?
nosotros identificamos a los sumandos, que son los valores numéricos a sumar, que comúnmente los aprendimos con constantes, como es el 5, el 6, el 326, etc. Luego, el operador de adición, que en este caso es un operador aritmético y que lo identificamos nosotros como la suma. Luego vamos a identificar que también tenemos un resultado, ¿sí? Ese es el valor que nos va a dar como la resultante del cálculo. Ahora bien, si recordamos a través de imágenes mentales, nosotros seguramente aprendimos de esta manera: 4 más 6 igual a 10. De aquí entonces vamos a relacionar lo anterior. Tengo que este sería el sumando 1, este el sumando 2, y voy a tener el operador de suma, que es el operador aritmético. Asimismo, su resultado. Entonces de aquí voy a tomar estos elementos: a x como la variable para el sumando 1, y para el sumando 2, y z para el resultado. Esos elementos, ¿por qué les llamo variables? Porque en la solución computacional yo no voy a saber qué datos, ¿sí?, va a tener el sistema. Estos siempre son administrados, ¿sí?, desde el exterior, es decir, a través de un usuario. Entonces yo tengo que pensar en cómo resolver ese problema para cualquier situación o para cualquier número que el usuario me estará dando. Ahí entonces voy a empezar a dejar estas imágenes, que son imágenes mentales, deben ir quedando conmigo. Estoy empezando a hacer soluciones computacionales y voy a ir a cuáles son los elementos de programación. Entonces, ahí lo que hago es identificar la expresión que voy a tener y los identificadores que voy a manejar. La primera en la que pensamos es x más y igual a z, que comúnmente así lo hemos venido viendo a través de nuestra enseñanza anterior, pero aquí nosotros vamos a ver que yo voy a identificar a las variables con cualquier símbolo. Yo puedo integrar mis identificadores. Entonces, ahí hay algunos otros ejemplos. Lo que me debe quedar claro en la solución computacional es saber de qué estoy hablando, es saber qué elementos voy a manejar. X y Y, entonces, van a ser variables para el manejo de valores. Z va a ser la variable acumulador. Aquí debemos identificar esto, ¿por qué? Porque la variable acumulador es la que va a estar cambiando su valor de acuerdo a las variables para el manejo de los valores. Entonces, ahí es una de las características que va a tener el acumulador. Muy bien, ahora vamos a identificar el operador. Es un operador aritmético y particularmente es el de suma. Posteriormente, el signo que nos permite generar la igualdad para la expresión en cuestión del resultado. Estamos entonces empezando a hacer la solución computacional. Bien, el proceso de la información que se revisa para poder hacer las soluciones: identificar entradas, identificar procesos y luego identificar salidas. Basados entonces en los primeros razonamientos que hicimos,
tenemos que las entradas van a ser los valores que nos proporcionan, que van a estar almacenados en X y Y. Los procesos van a estar definidos por la expresión Z igual a X más Y. Y la salida va a ser únicamente Z, la cual contiene el resultado de este cálculo a través de la expresión. Esta parte es muy importante y es determinante en la solución. ¿Por qué? Porque la desarrollamos como humanos a partir de todas las ideas que nos permitan resolver el problema. Hasta aquí, en el proceso básico de la información, son simplemente el registro y el trabajo que se le denomina en escritorio. Posteriormente ya vienen situaciones que para la solución computacional debe estar identificado el trabajo con lo que va a ser la computadora propiamente. Es decir, identificar que debemos tener una solución que haga autónoma a la computadora o que le dé autonomía en su proceso. Esa parte, hay una situación que nos permite llegar a la programación o al desarrollo de la aplicación, y es precisamente la etapa de diseño de la solución. Aquí empezamos a usar herramientas específicas para las soluciones computacionales. Empezamos por distinguir lo que va a ser el algoritmo, que conceptualmente, como vimos en las láminas anteriores, son un conjunto de pasos ordenados y sistematizados que nos van a dar solución a un problema de la vida real. Estos tienen tres características, que son las siguientes. Preciso, debe indicar el orden de cada paso, por eso es una secuencia ordenada. Definido, tantas veces se siga un algoritmo, se debe obtener el mismo resultado. Como decíamos hace un momento, si nosotros queremos hacer una gelatina de agua, pues siempre tendremos que obtener una gelatina de agua, no una de leche, por ejemplo. Aquí, si realmente nosotros estamos planteando la solución para una suma, pues siempre debemos obtener como resultado el proceso de una suma. Esto no quiere decir que siempre vamos a tener los mismos números y siempre vamos a obtener el mismo resultado. No refiere a eso, refiere al proceso que estamos haciendo, que es de una operación de suma. Podemos tener distintos números, que en realidad es de lo que se trata. Finito debe tener un principio y un fin, es decir, debe empezar en algún momento y terminar en algún momento. Bien, una vez que este soporte se identifica, entonces procedemos a el diseño. Y nosotros vamos a empezar a manejar ciertos términos que son propios para un algoritmo en una solución computacional, como es el de un conjunto de palabras o términos que nos permiten identificar cada uno de los elementos de entrada o los procesos o las salidas. Bien, si estamos hablando de la suma, nos lo va a dar propiamente la expresión. Para ello, entonces, seguimos de manera ordenada la tablita, ¿sí? Y decimos, el paso 1, ¿qué va a ser? Conocer el valor de X. Aquí está, como entrada. El paso 2, conocer el valor de Y. También lo tenemos como entrada. Cuando nosotros logramos estos dos, o establecer estos dos pasos, que son los iniciales, porque nos estamos refiriendo a las entradas, entonces esto está indicado en el algoritmo de solución. Luego, vamos al siguiente elemento, los procesos. Para ello, entonces, vamos a calcular. ¿Ok?
utilizamos el término calcular y decimos, vamos a calcular z. Para z vamos a hacer x más y. Por lo tanto, la expresión que tenemos o que nos queda es z igual a x más y. Una vez que nosotros, o en este caso la computadora, va a realizar este cálculo, entonces podrá dar un resultado. Y para ello vamos a usar el término mostrar. ¿Por qué? Porque regularmente la computadora pues no lo da en una pantalla. Va a mostrar, ¿qué va a mostrar? El resultado. ¿En dónde está el resultado? En la variable z. Por eso entonces está mostrando z. Bien, hasta ahí ese conjunto de pasos o esa serie de pasos ordenados nos dan una solución, que puede ser para realizar la operación de suma con cualquier número. Entraremos ahora a la representación del algoritmo a través de una herramienta que se conoce como diagrama de flujo de datos. Esta ya es propiamente para generar un proceso de desarrollo de un programa de computadora. Entonces, estos elementos son estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que sepa hacer programación de computadoras va a poder resolver o desarrollar, mejor dicho, un programa de computadora a partir de este tipo de herramientas, cualquiera que sea. Entonces son herramientas estandarizadas para la programación de computadoras. Para la solución que nosotros estamos desarrollando con este algoritmo, vamos a necesitar de los primeros símbolos para el diseño de diagramas de flujo de datos que están contenidos en esta tabla. El primero es este, se conoce como terminador o tiene el nombre de terminador, y lo que hace es indica el inicio y o el fin de un diagrama de flujo. Entonces aquí esto es esta tablita yo siempre se las planteo a los alumnos como el formulario, por ejemplo, en física, ¿no? Donde tenemos nuestras fórmulas de distancia igual a velocidad sobre tiempo, etc. Así, para cuando estemos resolviendo soluciones computacionales, pues debemos tener esta tablita a la mano. No es necesario aprendérnosla, pero sí es necesario tenerla por ahí entre nuestras cosas para poder hacer soluciones. Vamos a tener un siguiente símbolo con el cual, a través del proceso de la información, vamos a indicar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Este símbolo se conoce así como símbolo general de entrada-salida de datos. Aquí tengan cuidado, muchos de los alumnos tienden a decir o hablar de estas figuras como si fueran figuras geométricas. Muchas son ello, figuras geométricas, pero aquí cuando lo usamos en los algoritmos tienen su nombre específico. Entonces, esta figura o este símbolo, que es realmente su nombre técnico, se llama símbolo general de entrada-salida de datos. ¿Qué es lo que hace? Permitir la entrada o salida de datos al sistema. El siguiente símbolo es un símbolo de proceso y lo que nos va a permitir es realizar, o en este caso indicar, la realización de cálculos aritméticos y matemáticos propiamente. Luego tenemos estas que son líneas de flujo y están identificadas hacia la derecha, la izquierda, arriba y abajo. ¿Qué es lo que hacen? Permiten identificar el flujo que van a llevar los datos. Esos son los símbolos básicos. Aquí, como ustedes pueden ver, hay más, pero los usamos conforme vamos avanzando. Para estas primeras situaciones de plantear algoritmos básicos, solamente con las que acabo de explicar será suficiente. Pasaremos entonces ahora a ver cómo construimos un diagrama de flujo.
hay un conjunto de reglas, ¿no?, por así decirlo, que nos dice que un diagrama de flujo siempre se va a construir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, es decir, en la misma manera como estamos acostumbrados o familiarizados a realizar el proceso de escritura o bien de lectura. Y algo particular aquí, más adelante, cuando revisemos lo que son procesos repetitivos o bien estructuras de control repetitivas, ¿sí?, en la construcción de un diagrama de flujo, solo estas estructuras utilizan líneas continuas de regresión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estar al final del diagrama y solo cuando querramos indicar una expresión para una estructura de control, podremos hacer precisamente una línea que regrese a los primeros símbolos. De ahí ninguna más podemos hacerlo. Sería un error, estaría contemplado como un error. Bien, aquí tenemos entonces, para que se alcance a ver en ambos lados, ¿sí?, lo que sería el diagrama de flujo. No lo vamos construyendo aquí por cuestiones de funcionalidad, pero retomando la tabla anterior, ustedes se darán cuenta. Un terminador, decíamos, es el primero que va a iniciar al diagrama de flujo, ¿sí? Estos símbolos dentro siempre van a llevar lo que le llamamos etiquetas. En este caso, cuando iniciamos, pues lleva la palabra inicio. Posteriormente, si ustedes recuerdan ahí, como lo tienen en su libreta, ¿sí?, en sus anotaciones personales, pueden revisar el proceso de la información. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entradas, ¿verdad? Entonces, tenemos al primer elemento, es decir, el número 1 del algoritmo, conocer X. Usamos nuestro símbolo de entrada, salida de datos, nuestro símbolo general. ¿Qué nos va a decir si lo estamos usando como entrada o como salida? La etiqueta en el interior, que en este caso es lee. Lee X. Eso es lo que nos va a indicar, o nos está indicando, que estamos usando a este símbolo como una entrada. Luego, el número 2, ¿qué nos dice? Este sería el 1 y este sería el 2. Nos dice conocer Y. Entonces ahora vamos a ir a usar nuevamente un símbolo de entrada, salida de datos y vamos a colocar dentro lee Y. Tenemos hasta aquí entonces el segundo paso del algoritmo. El tercero es un proceso de cálculo. Ese proceso de cálculo entonces lo indicamos con este símbolo y dentro la expresión. Aquí algo en lo que vamos a poner atención. Nosotros en nuestro planteamiento de solución tenemos z igual a x más y. Para las soluciones computacionales, el signo de igual se utiliza como un operador para realizar expresiones condicionales, es decir, si 6 es igual a 6, si 7 es igual a 7, o así sucesivamente. Entonces, para las expresiones aquí de cálculo, vamos a cambiar por un símbolo que se le conoce, un operador que se le conoce de asignación. Este operador de asignación es el que está ahí, una línea con una punta de flecha que va hacia la izquierda. Eso va a sustituir en un proceso de cálculo al signo igual, en el aspecto de una solución computacional. Siempre y cuando estemos nosotros estableciendo la etapa de diseño y estamos usando
las herramientas de diseño de la solución. Bien, ya que tenemos entonces o hemos logrado el cálculo, pues tendríamos un resultado en Z y ahora nos dice el siguiente paso, que sería el cuarto, mostrar el resultado. Es decir, que la computadora lleve ese resultado para que el usuario lo conozca y regularmente decíamos, utilizamos la pantalla, ya sea en la computadora, en el dispositivo móvil, ya sea tableta, smartphone, pues por ahí es el medio donde se comunica. Entonces, ¿qué va a haber? Nuevamente un símbolo general de entrada-salida de datos, pero ahora en su interior va a estar la palabra escribe. Eso nos está diciendo ahora que es una salida. ¿Sí? ¿Y qué va a escribir? Pues precisamente Z, que en este caso es el acumulador que contiene el valor resultante. Una vez que nosotros hemos dado el resultado, si ustedes observan su lista de pasos, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, aquí en la herramienta, pues la finalizamos con nuevamente un símbolo terminador y ahora dentro de él o en su interior la etiqueta de fin. De esa manera también estamos identificando esas características que dijimos que deben tener los algoritmos. Bien, y una vez que nosotros tenemos la solución representada a través de un diagrama de flujo, pues ya podemos entrar a su desarrollo. Su desarrollo es propiamente en un lenguaje de programación, pueden ser distintos los lenguajes de programación. Para el caso, aquí estaremos trabajando en una situación posterior con lo que es la aplicación desarrollada por el MIT, que se denomina Scratch, y es una aplicación que permite una programación de tipo gráfico a partir de bloques. Pero bueno, esto lo estaremos haciendo en una sesión posterior.